La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, se refiere a la cena del Señor como la copa de bendición. Es una bendición, hermanos, porque en esa copa, ¿qué es lo que hay en esa copa, hermanos? El vino, que es el símbolo de la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le llama copa de bendición, porque a través de ese símbolo, a través de la sangre de Cristo, recibimos grandes bendiciones, hermanos. Y vamos a ver qué bendiciones recibimos a través del contenido que hay en esa copa, que es la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 9. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí el apóstol Pablo dice que la sangre de Cristo, la bendición que recibimos, es que nos justifica. A través de esa sangre que se derramó en el Calvario, nosotros somos declarados inocentes, sin culpa, porque esa sangre nos da el perdón de Dios y nos ayuda para que estemos limpios y sin mancha delante de Dios. Esa es la primera bendición que recibimos, la justificación. Nos justifica. Pero también, hermanos, la sangre de Cristo dice allí en Colosenses 1:20 lo siguiente. Colosenses 1:20. ¿Qué más bendición nos trae la sangre de Cristo? Dice Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A través de la sangre de Cristo también somos reconciliados con Dios. El pecado nos causa enemistad con Dios. El pecado nos aleja de Dios y hace que seamos enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que Dios está enojado con el pecador todos los días. Está enojado con el pecador porque vive practicando las cosas malas. Pero a través de la sangre de Cristo somos reconciliados con Dios. Y al estar reconciliados con Dios, tenemos paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya no hay más enemistad con Dios, sino ahora nos convertimos en amigos de Dios, en virtud de esa sangre. Pero ¿qué más bendición nos trae la sangre de Cristo? Veamos lo que dice Primera de Juan 1:7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso es, hermanos. La bendición más grande que podemos recibir es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecado, mis hermanos, es la maldición que trae dolor, que trae sufrimiento, que trae muerte y que trae tantas desgracias en este mundo. Pero a través de la sangre de Cristo, nosotros recibimos la bendición de ser limpios de pecado. Y al no tener pecados, no hay culpabilidad en nosotros. Y podemos tener esa paz que solamente nuestro Dios puede darnos. Pero, ¿qué más hace la sangre de Cristo? ¿Qué más bendición nos trae? Veamos lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice lo siguiente en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar también nuestras conciencias. A veces, hermanos, tenemos sentimientos en nuestra mente que no podemos olvidar. A veces nos hacen algo malo, alguien nos perjudica. Y en la mente, hermanos, hay algo que no podemos borrar, que no podemos olvidar. Pero noten que la sangre de Cristo, hermanos, puede limpiar nuestras conciencias de todo pecado. Y de esa manera, hermanos, nosotros poder estar limpios totalmente. Eso es lo más maravilloso, hermanos, que la sangre de Cristo nos limpia hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí es donde los psicólogos, hermanos, trabajan para quitar los traumas que han quedado escondidos allí en el subconsciente. La sangre de Cristo, hermanos, nos alcanza todo nuestro ser y nos limpia, dice aquí, hasta nuestras conciencias de todo pecado y de toda culpabilidad. Pero veamos una bendición más. ¿Qué es lo que la sangre de Cristo, qué bendición nos trae? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vean, hermanos, que a través de la sangre de Cristo recibimos otra bendición, y eso es que nos hace vencedores del maligno. Únicamente podemos vencer al maligno, hermanos, por medio de esa sangre que se derramó en el Calvario. Por nosotros mismos, hermanos, no podemos hacerle frente al enemigo, porque es un enemigo poderoso. Pero a través de la sangre de Cristo, hermanos, hay poder. Y cuando apelamos a la sangre de Cristo, el enemigo tiembla y huye, hermanos. No puede estar donde se invoca a Cristo y donde se menciona el poder que hay en su sangre. Por eso hasta hay un himno que dice, hay poder en la sangre de Jesús, mis hermanos. Porque el enemigo no puede escuchar que se mencione la sangre de Cristo. Porque ahí está el poder, hermanos, que nos reconcilia, que nos justifica, que nos perdona y que nos hace aptos para el reino de los cielos. Pero también, hermanos, la Santa Cena es el momento para que recordemos las siguientes cosas. Vean lo que dice 1 Corintios 11, 24, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Dice el Señor aquí en su palabra, 1 Corintios 11, 24. Dice, en la última parte, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La Santa Cena, hermanos, es para que nosotros hagamos memoria. Es para que nosotros recordemos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor que recordemos? Dice aquí, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cristo, mis hermanos, entregó su cuerpo. ¿Para qué entregó su cuerpo Cristo, hermanos? Isaías 53 nos menciona muchas cosas, hermanos. ¿Por qué es que Cristo entregó su cuerpo? Y nos dice, entre tantas cosas, dice que Jesús entregó su cuerpo para ser angustiado, para ser flagelado, para ser escarnecido, para ser herido, para ser molido por nuestros pecados. Todo lo que sufrió Jesús lo hizo
por amor a ti y por amor a mí. Amén. Por amor hizo Jesús todo eso, hermanos. Él no merecía morir, pero murió. Y murió para que nosotros podamos tener vida. El pecado nos condenó a la muerte eterna, pero a través de Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna y de la salvación. Y eso es lo que quiere el Señor, que recordemos que Él entregó su cuerpo, entregó su vida por amor a nosotros. Todo fue por amor a nosotros, mis hermanos. Pero también dice la palabra de Dios en el versículo 25, noten lo que dice. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo que hacemos entre dos personas. En este caso, el pacto que hemos hecho entre nosotros y nuestro Dios. Los que hemos sido bautizados, hemos hecho un pacto. Y ese pacto que hemos hecho es que nosotros, a través de ese pacto, hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Y el pacto implica obediencia. Para que un pacto pueda funcionar, se requiere obediencia y lealtad. Cuando Dios entró en una relación de pacto con su pueblo en el Sinaí, Él le dio los 10 mandamientos como señal de obediencia y lealtad a Dios. Mientras ellos fueran obedientes a esos mandamientos, ellos iban a tener bendición y prosperidad. Iban a estar a la cabeza. Dios iba a estar con ellos. Y todas las demás naciones iban a sentir admiración por ese pueblo santo, por ese pueblo escogido, porque iba a ser un pueblo bendecido. Nosotros también, hermanos, hemos hecho un pacto con Dios. Y lo único que Dios espera, hermanos, es ¿qué cosa, hermanos? Lealtad y obediencia de parte de nosotros. Amén. Y precisamente, hermanos, por eso dice, esta es la señal, dice la palabra de Dios, hermanos, dice aquí, esta copa es el nuevo pacto. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando Dios promulgó su ley en el monte Sinaí, después de que escucharon, hermanos, qué es lo que Dios requería de ellos, ellos dijeron, haremos todas las cosas que el Señor ha mandado. Pero ¿qué pasó, hermanos? Fracasaron, no cumplieron. Pero ahora el Señor habla de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, hermanos, es el mismo pacto antiguo, pero solamente que ahora se incluye, daré mi ley la voy a poner en donde dice la palabra de Dios en el nuevo pacto, hermanos, en nuestro corazón. Voy a poner un nuevo espíritu en ti y voy a hacer que andes en mis caminos. Noten, hermanos, que ahora es Dios el que va a hacer todo eso. Nosotros lo único que tenemos que hacer es prestarnos, hermanos, para que Dios haga toda esa obra en nosotros. Por eso es que cuando nos entregamos a Dios de todo corazón, hermano, y andamos de acuerdo con el Espíritu, pues no tenemos ningún problema para manifestar esa lealtad y obediencia a nuestro Señor, porque todo lo hacemos en forma automática. Así es de que estos momentos, hermanos, de celebrar la Santa Cena, es una oportunidad para renovar ese pacto que hicimos en el momento que experimentamos el nuevo nacimiento, hermano. Por eso, este pacto, hermanos, la Santa Cena, es, a la luz de este estudio, hermano, para los que ya hemos sido bautizados. Porque es una renovación del pacto que ya hicimos, hermanos, en el momento que fuimos bautizados. Los que no han experimentado el nuevo nacimiento no tienen nada que renovar. Porque lo que tienen que hacer es, ¿qué cosa, hermanos? Ser bautizados primeramente, nacer de nuevo. Pero los que ya hicimos este pacto, hermano, es oportunidad
para que renovemos ese pacto de lealtad y de obediencia a nuestro Dios. Pero también, hermanos, esta es una ocasión, dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 27, no tengo que dice ahí, 26 dice, así pues, que todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez, hermanos, que nosotros nos reunimos para participar de la comunión con Dios, estamos proclamando al mundo de que Cristo viene otra vez por nosotros. Y que Él viene y nos va a llevar al lugar celestial, donde vamos a vivir con Él por toda la eternidad, hermanos. Por eso, participar de la Santa Cena, hermanos, también nos invita a hacer una reflexión en nuestras vidas. Es el momento, hermanos, cuando hacemos una reflexión, y eso lo dice aquí, hermanos, en el versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, hermanos. Esto también nos da la oportunidad para que reflexionemos, hermanos, en cuanto a nuestra situación con Dios. Por eso cuando hay Santa Cena, hermanos, se anuncia con mucha anticipación para que preparemos nuestro espíritu para estos momentos. Porque esto es algo tan sagrado, hermanos, que tenemos que preparar anticipadamente nuestro espíritu para venir a esto, que es la cena de bodas del Cordero, hermanos. Así es de que cuando venimos aquí debemos reflexionar primeramente. ¿En qué debemos reflexionar, hermanos? ¿He ofendido a alguien? Si he ofendido a alguien, hermanos, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Pedir perdón, reconciliarme con la persona, estar en paz, porque estoy preparando mi espíritu para la cena de bodas del Cordero. ¿En qué más tengo que reflexionar? ¿Hay algún pecado secreto en mi vida que he estado acariciando ese pecado y no he podido vencerlo? Muchas veces, hermanos, esos pecados secretos solamente Dios las conoce. Nosotros no podemos saber, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuál es ese pecado que acariciamos en nuestro corazón? Y al venir aquí, hermanos, a participar del pan y del vino, debimos haber pedido perdón. O todavía se puede, hermanos, pedir perdón al Señor para que nos ayude a vencer ese pecado y podamos ser victoriosos en Cristo Jesús, hermano. También tenemos que pensar, ¿he hablado mal de mi prójimo? ¿He hablado mal de mi prójimo? Y es momento para reflexionar. Y si lo hemos hecho, hermanos, hemos pecado contra Dios. Y por lo tanto, tenemos que humillar nuestro corazón ante Dios. También, hermanos, tenemos que reflexionar. ¿Tengo anhelo de servir al Señor? ¿O no le quiero servir al Señor? Si vemos, hermanos, de que no tenemos ese deseo de servir al Señor, es porque andamos conforme a la carne. Y los que andan conforme a la carne, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? No pueden agradar a Dios. Pero los que andan conforme al Espíritu, hermano, su anhelo es servirle al Señor, es obedecerle, hermano. Por eso tenemos que reflexionar, hermanos, cuando venimos a participar de la cena del Señor. Otra cosa en la cual debemos reflexionar: ¿estoy siendo leal, obediente al santo día del Señor? ¿Estoy siendo obediente al día de reposo? ¿Estoy siendo fiel en mis diezmos y ofrendas? Todo esto, hermanos, nos llama a la reflexión,
al venir a participar de la cena del Señor. Y también, por último, hermanos, nos invita a reflexionar. Tengo odio, tengo celos, tengo remordimiento en mi corazón. Si hay eso, hermanos, son los frutos de la carne. Gálatas 5:19, son los frutos de la carne. Y por lo tanto, hermanos, no podemos agradar a Dios. Y si no podemos agradar a Dios, hermanos, si estamos andando conforme a la carne, entonces, mis hermanos, no estamos preparados para participar de la cena del Señor. Por eso dice el Señor: pruébese cada uno a sí mismo y coma de este pan y beba de esta copa, hermanos. Por eso es que se celebra antes el rito de humildad. El rito de humildad, mis hermanos, es la brillante oportunidad para que nos pongamos en paz con todos nuestros hermanos, para que nos reconciliemos, para que estemos en armonía. Y de esa manera, hermanos, al lavarnos los pies los unos a los otros, somos limpiados del pecado. Y al ser limpiados del pecado, hermanos, somos justificados, perdonados. Y cuando venimos aquí, hermanos, a la fiesta de bodas, a participar del banquete celestial, es como que estamos en la misma presencia de Dios, hermanos, limpios y sin mancha. Y ahora sí, podemos participar dignamente, hermanos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Mis queridos hermanos, no hay razón para que no podamos participar. Todos podemos participar dignamente, porque a la luz de lo que hemos estudiado, vemos cuáles son las bendiciones, hermanos, que hay en la sangre de Cristo. Repasemos esas bendiciones, hermanos, que hay. La sangre de Cristo nos justifica. La sangre de Cristo nos reconcilia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Y la sangre de Cristo nos hace vencedores del maligno, hermanos. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de
Te damos gracias, querido Padre, porque sabemos que tu presencia está aquí con nosotros. Gracias porque Jesús ofrendó su vida por amor a nosotros, para que nosotros podamos tener vida en abundancia. Y gracias, Padre, por esta brillante oportunidad de renovar nuestro pacto contigo. Ayúdanos, querido Padre, para que al participar todos podamos hacerlo con gozo y alegría, y que al renovar nuestro pacto podamos empezar con una nueva página en blanco, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes y ayúdanos para que sigamos siendo fieles a tus santos mandamientos, y que ahora que se van a lavar estos pies, que simbólicamente puedan ser limpios de toda mancha, de todo pecado, y que estos pies, Padre, que van a ser lavados, puedan un día también caminar sobre el mar de vidrio, siguiendo al Cordero por toda la eternidad. Lo pido en el nombre sagrado de Jesús. Amén.